luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos llegando hasta sus hogares nuevamente en esta tarde de sábado. Agradecido de esta semana, y esperamos también que la semana de cada uno de ustedes haya sido también bendecida por nuestro Dios. Hoy nos acompaña nuestro hermano Ariel, quien nos traerá un interesante tema para compartir durante esta jornada. ¿Bien, Ariel? Buenas tardes, estimada hermana, también a todas las personas que nos ven a través de todas las plataformas y de la televisión. Le damos las gracias porque estamos un día sábado más adorando a nuestro Dios y principalmente aprendiendo todos juntos una meditación acerca de un tema muy importante, el cual queremos desarrollar esta tarde. Así es. Quiero recordarles antes de empezar nuestro tema, a los lugares donde usted se puede dirigir para poder conocer más acerca de la doctrina de nuestro Dios. Balmaceda 17 en San Rosendo, en sus horarios de 10:30 y 16 horas en adelante. Usted puede también acercarse a este lugar para realizar el culto de adoración a nuestro Dios, y también la posibilidad de compartir con más personas los diferentes temas que también se han tratado aquí en la televisión. Al mismo tiempo, usted puede revisar nuestra página web www.idnp.cl, donde se suben la mayoría de los temas que se tratan, y usted puede profundizar también, enviar sus dudas, sus consultas, hacer sus comentarios también, que muy bienvenidos serán. Para esta tarde trae nuestro hermano un tema muy interesante que es relacionado con los diezmos, algo más de los diezmos. Uno de estos temas trascendentes de la doctrina de nuestro Dios, y que la mayoría de las iglesias suele interpretarlo a su manera, a su comodidad. Sin embargo, es importante conocer cuál es el pensamiento de Dios respecto a cómo debe manejarse el dinero dentro de la iglesia de Dios. Este interesante tema nos lo traerá nuestro hermano Ariel después de que escuchemos esta alabanza. Televidentes, le damos las gracias de nuevo por estar en este programa de televisión. Como decía nuestra hermana al comienzo, quiero hablar un poco, acercarme un poco a lo que significa los diezmos. Cuando la sociedad escucha hablar acerca de la palabra diezmo, son varias las cosas que ellos piensan, algunos correctas, otros algo de correcto y algo errado, y otras personas
literalmente no entienden este concepto. Pero ¿por qué hacer estas aclaraciones? Porque llega un momento en que la sociedad hoy en día ha hecho una crítica muy dura acerca de estos diezmos. ¿Y por qué? ¿Por qué la sociedad llega a esto? Es la pregunta que tenemos que hacerlo y es la pregunta que quiero principalmente llevar a cabo en este inicio de programa. Bueno, para entender este punto, solo miremos a nuestra sociedad hoy y nos daremos cuenta que la fe se ha convertido en un negocio que lamentablemente, y por lo duro que sea, es así. Basta ver algunos pastores, basta ver algunas iglesias en las cuales ustedes por sí mismos se dan cuenta de que no se le ha dado el uso correcto, no se le ha dado el uso que Dios instauró para esta gran labor que es acerca de los diezmos. Ahora, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la verdad de Dios? Principalmente acerca de estos hechos, de estos pastores fraudulentos que muchas veces ocupan el diezmo, algunos para beneficio propio. Lo podemos ver en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, donde hace una crítica principalmente a aquellos pastores de Israel en ese momento, pero que en nuestra sociedad hoy nos vamos a dar cuenta que se ve y tiene el pleno reflejo de lo que estamos viviendo cada día y precisamente en nuestro país y en nuestra comuna. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la leche y os vestéis de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas, no corroborasteis las flacas, ni curasteis las enfermas, no ligasteis las perniquebradas, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habitáis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas, y toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo a los pastores, y requiriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Qué crítica más dura? ¿Qué crítica más sincera, queridos televidentes? Es lo que vemos a través de Ezequiel capítulo 34 y vemos el reflejo de la sociedad hoy en día presente a través de todo esto hecho. Con todo esto que hemos mencionado, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿el diezmo es parte de la ley de Dios? Antes de aclarar este punto, me gustaría leer dos capítulos que son de diferentes libros que nos ayudarán a entender un poco más acerca de la ley, que es necesario nombrarlo siempre porque es algo beneficioso para cada uno de nosotros. Cuando en el capítulo 19 del libro del Salmo nos habla y dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. El apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, en el capítulo 7, versículo 12, también nos hace mención acerca de la ley, de algo muy trascendental que en nuestros días tenemos que considerar. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué es válido mencionar esto con tanto tiempo de distancia entre uno y otro? Ahora, lo que precisamente nosotros estamos conversando, porque la ley siempre, queridos televidentes, siempre nos va a traer consecuencias positivas a nuestra vida. Y principalmente este tema que estamos desarrollando hoy nos va a traer consecuencias positivas. Y eso es lo más relevante de todo, obedecer a Dios, obedecer sus principios. Ahora, volviendo al punto que nos habíamos precisamente dicho al comienzo, el diezmo es parte de la ley de Dios, porque su palabra, y aquí tenemos que empezar a canalizar las cosas a través de la santa palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Levítico,
al capítulo 27, versículo 30, que dice: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Lo relevante de este relato es dónde se menciona y quién lo menciona, que son también puntos y tópicos necesarios de poder aclarar hoy. ¿Dónde se menciona? En el monte Sinaí. ¿Quién lo menciona? Jehová. Y esto es el que rige y regirá a la humanidad a través de todo el tiempo hasta el fin, precisamente como dice su palabra. Entonces, ahora, ya con estos antecedentes debemos profundizar a través del diezmo para ver tres cosas que quiero que lo podamos aclarar, y también ver a través de el tiempo de Israel, en el cual también funcionaba la situación de los diezmos, como también en la iglesia del Nuevo Pacto, que son eventos similares, el uso me refiero, y que nos van a ayudar a poder también entender este concepto. Bueno, la Biblia menciona tres. ¿Cuáles son? Mantener el templo y su servicio, mantener el sistema de adoración y cuidar a los más desposeídos. Esta es la labor del diezmo. Entonces, vamos a empezar a analizar en esta tarde estos tres conceptos que nos ayudarán a poder acercarnos a esta verdad y a esta ley. Mantener el templo y su servicio. En el tiempo de Israel, la iglesia de Dios en el desierto, como menciona el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38, el primer gasto importante era mantener el sistema de adoración ordenado por Dios, y que tenía, por supuesto, como cabeza a los levitas. Esa era la función que ellos tenían. Bueno, esto lo encontramos nosotros en el libro de Números, en el capítulo 18 del libro de Números, en el versículo 21, donde nos menciona: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo del testimonio. En aquel tiempo nosotros tenemos que entender el contexto en el que vivía Israel. Los levitas no tenían propiedades, los levitas no trabajaban como trabajaba el resto de las tribus, no tenían, ¿cómo lo podríamos decir? No tenían derecho, como ellos, como trabajadores, no tenían derecho ni a la cosecha de los cereales, ni poder cosechar cereales, ni poder hacer negocio a través de la ganadería. Eso ellos estaban con una sola función, y esta función precisamente estaba relacionada al templo y a la adoración. Esa era su función, esa era lo que ellos tenían que cumplir dentro del propósito y del plan de Dios. Ahora, también nuestro Dios nos hace una aclaración, y le hace una aclaración a Israel entero cuando lo menciona también en el capítulo, en Deuteronomio capítulo 12, en el versículo 13 y 14. Aquí hace una aclaración dónde tenían que ir a dar y dónde tenían que hacer los sacrificios, porque había un orden, y ese orden el que quiero que también podamos conocer usted y yo. Y aquí yo he dado, guardarte. Estoy leyendo el versículo, Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 y 14. Guardarte que no ofrezcáis tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Esa era la orden, así funcionaba el sistema. Entonces, nos damos cuenta que había un propósito para este diezmo en ese momento. Así también podemos analizar que nace este primer diezmo. Usted se preguntará, si yo estoy hablando de un primer diezmo, ¿es señal que hay más diezmo? Bueno, por supuesto que sí, pero vamos a analizar los otros a la vista también de la palabra de Dios. Mantener el sistema de adoración. La palabra de Dios ordena 3 fiestas de peregrinación, tanto en el tiempo de Israel como para nosotros hoy en día, que son la solemnidad de la Pascua, la solemnidad de Pentecostés y la solemnidad de las cabañas o tabernáculos, como se puede conocer. Este principio lo encontramos nosotros en el capítulo 34 del libro del Éxodo, en el versículo 23, cuando dice: 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador, Jehová Dios de Israel. Sin lugar a duda, nos damos cuenta que nosotros, esta peregrinación del pueblo de Israel que llevaba, y esta peregrinación que también hacemos nosotros como iglesia de Dios a estas solemnidades, demandaban un gasto en ese tiempo para el templo y también para las personas que tenían que peregrinar. Entonces, Dios aquí establece el segundo diezmo, y el principio bíblico para esto está en Deuteronomio 14,
22 al 26 que quiero darle lectura en esta tarde. Y precisamente nos aclarará este concepto. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de los primerizos de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuese tan largo que tú no puedas llevarlo por él, por estar lejos de ti el lugar de que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderlo has y atarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar de Jehová tu Dios que escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y por cualquier cosa que tu alma te demandare, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Ahora nos damos cuenta que a través de este capítulo de Deuteronomio 14 no tiene nada que ver lo que está mencionando aquí con este primer diezmo que había que entregar para el uso precisamente de los sacerdotes que tenían que dar. Queridos televidentes, era un diezmo que cada familia debía ahorrar durante un año para presentarse a estas 3 fiestas de peregrinaciones, y que era un dinero que tenía que juntar cada familia y que en ese tiempo no se lo entregaba a los sacerdotes. Entonces, ¿el sistema de Dios funciona? Por supuesto que funciona. Desde este punto de vista, y desde el punto de vista obviamente que es la Escritura, claro que sí. Entonces, todo esto era para que las personas pudieran cumplir a través del mandato que era las solemnidades de Dios en sus tiempos, como dice la Escritura. Y más aún, cuando leíamos un trozo del versículo, dice, por todo lo que deseare tu alma. Qué importante cuando Dios nos hace prepararnos para estos momentos. Al pueblo israelí también, a nosotros nos hace prepararnos para llegar a la solemnidad de buena manera. Entonces, hay un orden para las cosas, por supuesto. Dios es un Dios de orden, como dice la Escritura, por supuesto. Entonces nosotros tenemos que entender el diezmo desde esa primicia, desde el orden, para que a nosotros no nos vaya mal y siempre nos vaya bien. Ahora, tenemos que entender que el plan de Dios también era para todas las personas que eran también desposeídas. Y aquí donde nace este tercer diezmo, que era también para cuidar a los más desamparados. Cuando mencionamos párrafos más arriba que la ley era santa, justa y buena, era por esto, era porque precisamente Dios no iba a dejar que las personas que tuvieran menos recursos, que tuvieran pobreza, pudieran dejar de participar de sus solemnidades y de estas peregrinaciones que tenían que hacer. Esto nos habla la Escritura, por eso es un mandato para toda la humanidad, y este mandato nosotros tenemos que cumplirla, esta orden nosotros tenemos que cumplirla. Y este principio bíblico nosotros nos encontramos precisamente también en el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 27 en adelante, cuando nos dice: no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de cada año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, porque Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Estos principios que regían a Israel en el tiempo del sacerdocio levítico, antes de entrar en la responsabilidad que tenía la Iglesia del Nuevo Pacto, en estos 3 diezmos mencionados, quiero hacer una mención acerca de algunas personas que piensan que el diezmo no tiene validez en el Nuevo Pacto. Entonces, la respuesta a esto la encontramos en el capítulo 23 del libro de Mateo, cuando nuestro propio Señor Jesucristo hace una crítica a los fariseos, en la cual quiero que podamos compartir todos juntos en esta tarde, cuando dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el aneldo y el comino, y dejáis lo que es más grave a la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto es menester de hacer, y no dejar lo otro. Acá el propio Cristo al final del versículo menciona una frase que a nosotros tiene que hacernos mucho sentido, que significa no dejar de hacer lo otro. ¿Qué significa esto?
Cristo ratifica aquí la ley de los diezmos. Le estaba criticando precisamente a los fariseos que no que ellos hicieran las cosas mal al diezmar, sino que ellos se estaban olvidando de la caridad que tiene que tener y de la preocupación que tenían que tener por el resto del pueblo. Pero cuando él menciona no dejar de hacer lo otro, significa que no tenían que tampoco que dejar de pagar los diezmos. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo un apóstol? ¿Lo dijo otra persona o un miembro de una iglesia? ¿O un miembro de la institución fariseica? No, lo dijo nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, a esto nosotros tenemos que siempre seguirnos y ceñirnos ante esta verdad. Bueno, Cristo ratifica la ley de los diezmos y que también esto tenemos que analizarlo también desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque volviendo al inicio del tema cuando hablábamos al comienzo, ¿dónde fue entregado esto? Fue entregado a través del monte Sinaí y también fue entregado a través de nuestro propio Dios por mano de Moisés, que lo conoció obviamente toda la humanidad hasta estos días. Ahora volviendo al tema, ¿cómo debe funcionar los diezmos en la iglesia del Nuevo Pacto hoy? Hicimos una aclaración de cómo funcionaba en el tiempo de Israel. El primer diezmo, recordemos, era para todo lo que era la necesidad del templo, de la adoración. El segundo diezmo, que tenía que ver con el ahorro de las personas para presentarse a estas 3 fiestas solemnes. El tercer diezmo, que tenía que ver con el sacerdocio, porque ellos eran los que tenían que ver todas estas cosas, tenían que preocuparse de la adoración, tenían que preocuparse de las personas que tenían pocos recursos, de la viuda, del huérfano, del desamparado. Entonces ellos tenían este sistema para que ellos también pudieran participar y ellos también pudieran asistir y ellos también pudieran conmemorar las solemnidades que Dios estableció. Ahora, en el Nuevo Pacto, la columna vertebral la tenemos a través de la ley de Dios presentada a través del monte Sinaí. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que el sacerdocio levítico ahora, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quedó fuera. Eso es una realidad que la propia palabra de Dios nos enseña. Pero también hay otras funciones que debe cumplir la iglesia en nuestros tiempos. Y eso es lo que yo quiero poder también plantear a todos ustedes que nos escuchan, porque la responsabilidad de la iglesia y de nosotros mismos nos va a acercar cada vez más, queridos televidentes, hacia la verdad de Dios y hacia sus mandamientos, que es lo más relevante que nosotros tenemos. Bueno, el primer día. La iglesia debe cumplir un principio que también dejó nuestro propio Señor Jesucristo, que está en Marcos capítulo 16, versículo 15, cuando dice: "Id por todo el mundo y predicar el Evangelio". Esta es la función principal de la iglesia hoy en día, que es a través del primer diezmo, y es la evangelización y el restablecimiento de la verdad. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque hoy día vivimos en tiempo de apostasía, en tiempo de que los pastores se enriquecen con los diezmos, en tiempo de que no se está predicando la verdadera y sana doctrina. Entonces, la iglesia de Dios tiene que poder financiar esto. ¿Y cómo lo financia? A través del primer diezmo, y esto se lleva a cabo a través de programas de televisión, a través de programas de radio, a través de folletos, a través de la página web, a través de todos los medios de comunicación para poder difundir. ¿Por qué? Porque también fue dicho, y en la Santa Palabra de Dios, cuando dice: "Vosotros sois la luz del mundo". Y este es el enfoque que tenemos que dar, y esta es la preocupación que debe tener la Iglesia de Dios por predicar el Evangelio. ¿Y cómo se financia esto? A través del primer diezmo. Ahora, cuando también podemos complementar esto hecho con un versículo del capítulo de Lucas 11:33, cuando menciona: "Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entren vean la luz". Y esa es la responsabilidad de la iglesia, y esa es la responsabilidad de cada uno de las personas que siguen la verdad, para que pueda ser dada. Dice la palabra de Dios que esto fue dado para que nosotros pudiéramos, queridos hermanos, conocer la verdad de Dios y hacernos partícipes de su santa ley. Entonces, el segundo diezmo, pasando ya y encaminándolo en lo que nos queda, acá nos damos cuenta que entender la forma que funcionaba Israel era: ellos vivían a través de la ganadería, a través de la cosecha, ellos
En ese tiempo el aceite también tenía un costo, entonces también lo vendíamos. Hoy en día nos damos cuenta que nosotros ya no vivimos de esa forma, nosotros no nos ganamos la vida de esa forma. La mayoría de las personas a nivel país, a nivel mundial, tiene un sueldo mensual. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros a través de este sueldo mensual tenemos que apartar este segundo diezmo. Ahora, ¿cómo funciona? Se supone, vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Una persona gana 100.000 pesos. Su primer diezmo para esta función de la iglesia que es evangelizar, si uno gana 100.000 pesos, su primer diezmo serían 10.000. Entonces nos quedarían 90.000. El segundo diezmo serían estos 9.000 pesos que quedan de los 90, y estos 9.000, Dios me dice a mí, que yo participo en la iglesia de Dios, que tengo que ahorrarlo durante todo este año para participar de estas 3 fiestas de peregrinación que habíamos nombrado anteriormente, que era la Pascua, Pentecostés y Cabaña. Ahora, sabemos que en la sociedad y en nuestro país precisamente hay personas que ganan menos de estos ingresos. Entonces, usted estará pensando en la casa, a lo mejor, si usted, con el ejemplo que está dando, hay personas que con 100.000 pesos no alcanzan a vivir, por supuesto que no alcanzan a vivir. Y hay personas que ganan menos, por supuesto que hay menos. Por eso Dios también ordena este tercer diezmo y ordena la forma que se deben hacer las cosas para que podamos, queridos hermanos, vivir en paz y vivir alegremente. En el tiempo de Israel, el sacerdote obviamente abordaba todas estas necesidades, y ahora en nosotros, la iglesia junta este primer diezmo, y de este primer diezmo, la iglesia, de acuerdo a los principios de Dios, tiene la obligación de poder apartar un porcentaje para este tipo de personas. Es la responsabilidad, queridos hermanos, del pastor y de sus ministros poder canalizar esta situación y que ninguno de las personas que son partícipes de la iglesia de Dios puedan dejar de venir a la iglesia y participar de las santas solemnidades. Y así funciona el sistema de Dios, así está hecho el sistema de Dios. Hoy día, en un mundo en el que vivimos, en que los pastores se han enriquecido, en que vemos tremendos vehículos, en que vemos el desprestigio que tienen a nivel país los diezmos, nos damos cuenta que la función que Dios le estableció está muy lejos hoy día de lo que debiera ser. Esto es lo que nos enseña la Biblia, estos son los que nos enseñan los principios bíblicos para que nosotros, queridos hermanos, podamos alcanzar la felicidad. Si eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros vivamos felices, pero la felicidad la vamos a alcanzar cuando nosotros cumplamos los principios de Dios. Y este es el orden para los diezmos, para que a nosotros nos vaya bien y tengamos éxito en todo lo que nosotros emprendamos. Y así lo leíamos en el versículo de Deuteronomio capítulo 14, cuando lo leíamos anteriormente. Quiero concluir con un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo del 19 al 20, que quiero que podamos meditar en esta tarde para todos nosotros. Porque esto también me evangeliza a mí, nos evangeliza a nuestra iglesia y evangeliza al mundo entero, queridos hermanos. Si quisiereis y oyereis y comiereis del bien de la tierra, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuese rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Es esto lo que he querido plantear, es esto lo que he querido exponer en esta tarde. Ahora, es su responsabilidad. Búsquelo en la Biblia, analícelo, medítelo, búsquelo con su pastor, pregúntele. Muchas veces escuchamos, no, es que el diezmo es para el pastor. Aquí, queridos hermanos, hay oportunidades, que hay estudiantes que tienen las capacidades intelectuales para ser exitosos, pero sus familias son humildes. Entonces muchas veces tiene que la familia sacrificar. Ahora el país ha abierto mucho, es verdad, en poder tener becas, en poder tener alguna becas de alimentación para que pueda subsistir dentro de la semana y dentro del mes que el estudiante vive, principalmente fuera de la casa, así como lo hace nuestra comunidad hoy día. Pero nos damos cuenta que para vivir le cuesta. Aquí está la iglesia, estos son los principios, también está para esto la ayuda del tercer diezmo, estas ayudas sociales. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, y así debemos vivir, a vivir de acuerdo a los principios de Dios, y cada vez que vivamos a través de los principios de Dios, vamos a ver que nuestra vida va a ser cada vez más exitosa. Queridos televidentes, que el Dios de paz les bendiga. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
ya estamos de vuelta después de escuchar esta hermosa alabanza y de haber escuchado este interesante tema que nos ha traído nuestro hermano Ariel para aclarar cómo puede solventar en la Iglesia de Dios los principios por los cuales se hace uso de estos dineros que se le pide a la membresía de la Iglesia. Si yo, como estamos ya en el tiempo, quisiera que pudiéramos comentar ¿por qué crees tú que las iglesias han incurrido en tergiversar este principio bíblico respecto del uso de los recursos que están destinados para algo tan específico como se mencionó en el estudio que recién acaba de realizar? Bueno, nosotros tenemos que ver siempre este lado de dos primos. Primero, el lado de la Escritura. Aquí la responsabilidad mayor la tienen los pastores. Muchas veces el vivir acomodado, el tener... no podemos decir que todos, por supuesto, pero hay un gran porcentaje que tiene incluso hasta canales de televisión relacionados con esto. Entonces vemos que este primer prisma de que ellos no quieran ver la verdad es lo que muchas veces en la Escritura menciona de que Dios aleja el conocimiento. O sea, Dios castiga esto, no es que aleje el conocimiento, Dios castiga a las personas, principalmente a los ministros, cuando en un pasaje de la Escritura menciona y dice: pero Señor, si nosotros hemos echado demonios, hemos sanado en tu nombre, ¿qué le dice nuestro Señor? Le dice: apartado de mí, oradores de iniquidad. Es por eso mismo, porque la iniquidad que se hace, porque ellos saben que este sistema debe funcionar de esta manera. Yo quiero contarte un solo ejemplo que una vez me dijo una persona cristiana de una iglesia, me refiero evangélica, que yo le tocaba esta misma situación de los estudiantes universitarios, y él me dijo: oye, pero ¿cómo si el Dios es por pastor si esto no es obra de caridad? Me lo dijo con esas palabras y yo quedé tan sorprendido, porque los pastores tienen que trabajar. O sea, si hay un pastor que anda evangelizando en una misión, por ejemplo, claro que es lógico que necesita una ayuda porque anda cumpliendo una función, pero el pastor debe trabajar, así como los ministros deben trabajar, porque ellos también tienen que diezmar. Entonces, ¿hay preocupación? Claro que sí. La iglesia siempre va a tener preocupación por sus fieles, pero lo importante de todo esto es que nosotros cumplamos veamos el cumplimiento de la Biblia, no tan solo para el lado de los pastores, sino también para el lado de los fieles, que necesitan atención, que necesitan visita, que necesitan una infinidad de cosas que muchas veces no se dan por esto mismo, porque son tan grandes las comunidades que al final se preocupan principalmente casi de ellos mismos. Es curioso, ¿verdad? Porque bajo esta doctrina hay una promesa también y un desafío que pone Dios a sus hijos cuando dice que probadme en esto ahora si acaso Él no nos va a bendecir si uno cumple con lo que Él tiene establecido. Pero la tendencia del ser humano es, como dice también la Sagrada Escritura, también es de continuo siempre el mal, o hacer lo contrario de lo que Dios nos está señalando para nuestro propio bien. Muchas gracias, mi estimado hermano Ariel, por traernos este interesante tema que seguramente seguirá generando controversia en las diferentes iglesias, porque así somos los seres humanos. No nos hacemos cargo ni queremos obedecer al pie de la letra lo que las Escrituras y nuestro Dios nos señalan. Quiero reiterarles la invitación para que se acerque a San Rosendo, a Balmaceda 17, en los horarios de las 10:30 y las 16 horas en adelante, para compartir con nosotros diferentes temas, para que conozca a este grupo de personas que trata en forma permanente de hacer lo que dicen las Sagradas Escrituras. También le invitamos cariñosamente a a revisar la página web www.idnp.cl, donde usted podrá encontrar este mismo material en mayor desarrollo y usted puede dejar ahí sus comentarios. ¿Comenzamos a despedirnos entonces, mi hermano Ariel? Bueno, me quiero despedir con un pasaje bíblico cuando dice: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esta es parte de la verdad, los diezmos son parte de la verdad, y esta verdad a mí y a usted lo libertará. Que tenga una hermosa semana.
De mi parte también, para cada uno de ustedes, agradecer nuevamente su sintonía de cada día sábado y le invitamos cordialmente para la próxima semana también acompañarnos y disfrutar y escuchar la enseñanza de la Iglesia de Dios. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.